Hoy, jueves 2 de noviembre de 2023, nos reunimos en esta aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, nuevamente con el fin de analizar, evaluar, reconstruir y poner en primer plano uno de los miles de eventos criminales cometidos por las guerrillas del ELN, las FARC, el EPL, el M-19, etcétera, contra los colombianos. En específico, hoy vamos a ver un hecho que ocurrió dentro de un contexto de acciones anteriores y posteriores en el corregimiento de Betoyes, al occidente del municipio de Tamia, Arauca, en el sector donde se integra lo que llama el piedemonte llanero y el descenso espectacular que hace la cordillera sobre esas hermosas tierras que tenemos nosotros los colombianos, que llamamos históricamente los llanos orientales, porque están al oriente del país. Y es un ataque terrorista que perpetran las FARC, o el ELN mejor, como de costumbre, pero nosotros que somos agudos en este análisis y que queremos poner siempre en primer plano la realidad, debemos quitarnos y quitarle a los colombianos esa venda de que esto es normal. No, no, esto no es normal. No es normal que un sector de la población ande armado con armas o ande dotado con armas de uso militar y fuera de eso, delinquiendo contra la institucionalidad, destruyendo la organización del Estado, destruyendo la estructura de la nación y asesinando a nuestra gente, sea con uniforme o sea sin uniforme, son colombianos, y que todos lo aceptemos como que es algo ya normal, que viene en un trasiego reiterativo. Entonces, hecha esa premonición, esas municiones, esa introducción, iniciemos, mi coronel. Mi coronel, hoy jueves 2 de noviembre de 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir los sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, los departamentos de norte de Santander, Boyacá, Arauca y Casanare han sido aterrorizados mediante acciones criminales de las narcoguerrillas de las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del municipio de Tami, ubicado al suroccidente del departamento de Arauca, en límites con los departamentos de Boyacá y Casanare, en pleno piedemonte llanero? Pues, mi coronel, entre tantas características geoestratégicas, geopolíticas, sociales, económicas, de geografía política, de geografía humana, de geografía económica, de historia, de sociología, etcétera, etcétera, pues debemos reiterar algo que hemos dicho aquí de distintas formas, ¿no? Es una pena, es una desgracia, es incomprensible que Colombia, con tanta riqueza en este solo departamento, y que siempre ponemos de ejemplo, ya la quisiera tener el Estado de Israel, aunque fuera en una porción de su territorio, y nosotros desperdiciándola y el país para atrás y sin inversión, sin dirección y sin estímulo para que los pobladores de las distintas regiones mejoren. Preocupante todo eso. Entonces, volvamos a resarcir la importancia. Vemos que Arauca tiene una ubicación privilegiada, y es privilegiada no solamente por el punto donde está en el terreno, que es supremamente estratégico, ya que es en la margen sur de uno de los ríos más importantes de Latinoamérica, el río Arauca, e importante por su caudal y por lo que significa en todo lo que se integra finalmente en el brazo del Caciquiar, en Orinoco, en toda esta región, sino también importante porque marca una división geográfica entre dos países muy importantes también para el continente, dos países ricos y con mucha potencialidad, que son Colombia y Venezuela.
El departamento, históricamente abandonado y olvidado, tiene 7 municipios y 3 de los 7 están integrados a lo que llamamos en Colombia el piedemonte llanero, porque es el descenso rápido, espectacular, de diferentes pisos térmicos, de mucha riqueza acuífera e hidrográfica y de mucha riqueza en una prospección para la agricultura, ya que los mismos pisos térmicos facilitan distintos sectores de producción, distintos cultivos, permiten sembrar con gran calidad y poco abono, entre otras cosas, y poco tratamiento de malezas, distintos semillas que a la final producen unos, unos elementos, unas hortalizas, unas frutas de la mejor calidad. Pero, infortunadamente, el desgobierno, la corrupción y la violencia y últimamente el narcotráfico parece que estuvieran empecinados en destruir todo eso y mantener a estas poblaciones en la ignorancia y en la violencia. Entonces, al mirar la ubicación, aquí vemos un gráfico de relieve en el cual nos muestra que el departamento, surcado a sur y norte por 2 grandes ríos y partido por una línea imaginaria con Venezuela, que no existe sino en la mente de los que la trazaron, que ya no existen, entre otras cosas, las personas. Y al occidente vemos nuevamente que es que tiene de la zona más alta del país, prácticamente de la Sierra Nevada del Cocuy, hasta la que está al nivel del mar, en el llano oriental, y bañado por ríos que son generosos, que son pródigos en aguas y en recursos, y lejos de la capital, porque están viviendo un mundo diferente, la capital de Arauca. En cambio, de la capital del país todavía más lejos. Es como una especie de aislamiento que tiene esta población de una realidad surcada por 2 ríos que deberían ser epicentros de desarrollo turístico y demás. Entonces el departamento limita con Venezuela, limita con Boyacá, limita con Casanare y con Bichada en un tramo muy corto, donde Casanare se corta abruptamente y le da paso al Bichada, y donde el río Meta atraviesa el territorio imaginario que hay y llega a Venezuela. Entonces, en grandes rasgos, la ubicación geoestratégica de este municipio le permite a las economías legales e ilegales crecer mucho. Permite también que la cordillera que tenemos aquí al occidente se convierta en un obstáculo para la integración de este territorio al resto de la nación. Pero ahí es donde está el reto para los dirigentes de cómo aprovechar esa cordillera con todos los elementos y todos los mecanismos que facilita la ingeniería moderna para acercarla, fomentar empleo y fomentar desarrollo. Infortunadamente todos sabemos que como este sector no es un caudal de votos grande como las capitales, entonces se interesan en que las capitales, sobre todo las que están en la zona andina, tengan la cercanía de los dirigentes políticos nacionales de los partidos y hagan todo el ejercicio político ahí para sostenerse en los puestos. Y al sostenerse en los puestos, pues se forma como un círculo vicioso del cual se aleja la realidad, la zona del hinterland. Ahí está nuestro problema, en ese desconocimiento de que integrando el país se puede multiplicar el desarrollo, y al multiplicar el desarrollo se incrementa el flujo económico, el flujo cultural, el flujo educativo y mejoran las comunidades. Pregunta del millón: ¿quién le pone el cascabel al gato, mi coronel? Adelante, mi coronel Saldaña. Mi coronel, ¿podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del corregimiento y resguardo indígena de Betoye, localizado en el área rural del convulsivo municipio de Tame, departamento de Arauca? Claro, mi coronel, para llegar a Betoyes tenemos que pasar obviamente por su municipio, ¿no? Porque Betoyes es una cabecera municipal, una cabecera de corregimiento en la zona rural de Tame. ¿Qué es lo que sucede? Que
Tame es un municipio grande, como lo vimos, uno de los tres municipios de Piedemonte Llanero. Aquí en el mapa se alcanza a ver que gran parte del municipio está también subida sobre la cordillera. Vemos que la cordillera está ramificada aquí hacia el oriente y entra a Venezuela. Eso quiere decir, así, en grosso modo, que esta etnia pertenecía a la etnia andina de los muiscas o chipchas y que se extendía hasta Venezuela, hasta la actual Venezuela y podía salir allá a los puertos, porque para los indígenas existía por tradición, en especial la etnia muisca, vivir sobre las cordilleras para evitar las inundaciones y más los que vivían aquí en el llano, porque los llanos siempre han sido anegados en épocas lluviosas. Entonces ellos se protegían y lo mismo aquí en el sector de Cundinamarca y Boyacá, siempre buscaron las partes más altas para vivir. Eso es parte de la teoría de la revolución en América del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, 5.542 kilómetros distribuidos en más o menos 542.000 hectáreas, obviamente, es la proporción, que tenía para el año 2014 aproximadamente 23.000 predios, de los cuales el 70% urbanos y el 30% rural, lo cual indica cómo se ha ido urbanizando, o sea, llenando de construcciones urbanas del país y alejándose de del desarrollo rural. Y la explicación es muy sencilla. No hay garantías ni de seguridad, ni de infraestructura, ni de desarrollo para trabajar en el campo. Entonces las personas se van por lógica asentando en los cascos urbanos y abandonando la producción agrícola y ya se dedican fundamentalmente al comercio. Entonces un país que vive solamente del comercio interno y sin producir, pues obviamente tiene desempleo y economía informal. Hay que ser un mago para hacer esa deducción. Si solo hay comercio, pues se vive uno y otro de comercio, pero ¿quién produce? Entonces los bienes, pues se disparan los precios. Tiene 13 resguardos indígenas, o sea que es un departamento esencialmente indígena. Y como vamos a ver, el resguardo de Betoye, que ahí se llama, y se acostumbraron a decirle los Betoyes y finalmente se llama así el caserío Betoyes, pero realmente llama el Betoye. Mm, es uno de esos 13 resguardos indígenas que hay en el departamento. Casi nadie lo sabe y piensa que los llaneros son mestizos. No, sobre la cordillera hay varias etnias y ya hemos visto que también están los Aguay, bueno, otros. Entonces, uno de esos 13 resguardos es el Betoye. Pero aquí esta cifra sí nos deja muy triste. Ya la hemos presentado muchas veces, pero siempre causa tristeza ver 828 actos terroristas en 23 años. Eso indica que más o menos, un promedio de 39 actos terroristas graves por año. Quiere decir que cada 8 días en promedio hay, o había entre 1990 y 2013, había cada 8 días en promedio un acto terrorista grande en Arauca. Eso de 1990 al 2013. En cambio, si miramos del 2013 al 2023, seguramente la cifra no solo que se mantiene, sino que se aumenta. Entonces es una pena, una tristeza, que un departamento que, por ejemplo, el solo hecho de tener esos resguardos indígenas, si se enfocara en atraer turismo ecológico de todas partes del mundo con investigación científica y proyectos de integración a todos los planes que se hacen en el planeta entero para proteger culturas, lenguas, tradiciones y etnias, porque eso es una política mundial inclusive de la ONU, sería otro tema, pero lo que vemos es que están desapareciendo todas esas culturas, esas etnias, porque o los mata la guerrilla, o los mata el hambre, o los matan los delincuentes, o se vienen a las ciudades a aumentar los problemas, como vemos que ya se está urbanizando Tami, y se pierde todo ese arraigo cultural de las poblaciones con su terruño. Vemos que el departamento es grande, que el municipio de Tame es uno de los tres más grandes,
del departamento, donde solamente hay dos que son pequeños, que son Fortuna y Saravena, los demás todos son municipios grandes, pero uno de los tres más grandes es Tano, que su área urbana sigue siendo pequeña en relación a la extensión que hay. Entonces, un contrasentido que apiñuscados en un sector mínimo estén 14.500 viviendas aproximadamente y que regados en ese llano exuberante haya 7.000 propiedades, muchas de chozas en condiciones paupérrimas e infrahumanas. Y hablando específicamente de lo que usted me pregunta de la etnia Betoye, aquí comencemos a ver unos datos que nos dan la idea de lo que hay. Esto es de lo que ya poco queda de la construcción de sus malocas, como viven, todas muy bien construidas, todas organizadas, ya con algunas facilidades modernas, obviamente, pero muy bien organizado el terreno, muy bien construido y con todo un rasgo cultural propio y autóctono que demuestra que somos los, entre comillas, civilizados del siglo XXI, los que hemos aprendido de lo que han venido construyendo nuestros antecesores y no que solamente nosotros les vamos a transmitir técnicas. Pues claro que la ciencia da técnicas y da conocimientos, pero en esa sabiduría ancestral hay mucho conocimiento especial. Y aquí lo vemos como distribuyeron sus malocas de acuerdo a como el terreno lo facilita. Vemos que la vía hacia allá, una de las vías que tiene el municipio, increíblemente en el problema eterno que hemos analizado de que cuando es lluvia, anegadas y convertidas en fangales, y cuando hay sequía, son unas polvaredas insoportables, y que en todo lo que se diseña jamás se tiene en cuenta lo elemental de las obras de arte de ingeniería, que son las bermas y los canales de drenado, de drenaje. Entonces, este es el reflejo de la corrupción, de la indiferencia del Estado y del olvido de tanta riqueza que se ve al lado y lado. Porque es que la riqueza brota. La sola zona para desarrollo agrícola se ve que es importante. Aquí vemos cómo conservan todavía sus tradiciones de la iconografía, sus artesanías y trabajando de una manera pero muy primitiva en los cultivos de plátano y yuca, que es lo que más eh, trabajan, ya que para los indígenas del altiplano siempre ha sido el maíz, como es fuente de gran parte del mundo de la energía alimentaria, pero para los para las etnias de las partes bajas, la mandioca o yuca es tradición y el plátano. Y obvio, con la pesca le ponen algo de proteína a la comida. Miremos algunos aspectos importantes porque es que es necesario que nos adentremos y conozcamos lo nuestro. Decíamos que vienen de la familia Chibcha, que hablan la lengua Betoy o Betui, que es una raza que viene eh, en franco deterioro de extinción, que ya casi nadie habla su lengua, que su economía es muy primaria, son horticultores en medio de semejante riqueza que hay en el llano, y como lo decíamos anteriormente, la yuca o mandioca es su fortaleza. Que son un grupo que todavía son politeístas y eso pues ustedes saben que les costó muy caro en la época de la colonia, en especial porque en la región se asentaron las misiones jesuitas que tienen una gran veneración por la luna y el sol, porque son muiscas y los muiscas recordemos que Bochica y Bacho eran su línea de pensamiento y que mantienen muchas tradiciones ancestrales todavía, pero vienen los problemas, ¿no? De lo que ya son pocos. Y aquí tienen una gran cantidad de, de tradiciones que se conservan y que pues simplemente las enumeramos, pero que un antropólogo nos deleitaría aquí escuchándolo, contándonos todas esas cosas.
y ojalá pudiera uno ir y conocer más de cerca cómo viven las personas. Entonces, tienen sus festivales especiales. Recordemos que los muiscas históricamente hacían los festivales de la chicha en honor a la luna y al sol, eh, a la fertilidad de la mujer. Bueno, tenían un poco de creencias que aún las conservan estas pequeñas etnias. Lo de los rezos a las viviendas de pescado, eh, y el uso de unas ceremonias especiales para la iniciación de un miembro de la etnia Betoye, que eso es universal. En muchas etnias del mundo hay distintos costumbres cuando la mujer menstrua por primera vez y cuando el hombre ya cambia de voz y lo que llamamos en, en términos de nuestras culturas comienza a desarrollarse como ser humano. Ellos tienen todas las costumbres de los 14, 15 años de llegada de los jóvenes a la vida adulta, tienen un sistema de matrimonios, pero todo eso no se respeta por la violencia que impone el mal llamado desarrollo y la violencia que imponen las guerrillas. Aquí vemos esta tabla, esa etnia, que es triste porque deja prácticamente la sensación de que en breve desaparecerá. Ya para el año 2005, con una tabla elaborada con el censo que hizo el DANE en esa época, ya no quedaban sino 344 miembros de la etnia Betoyi, de los cuales 48 están viviendo en zonas urbanas. Y ahí sí pues toca decir que esos 48 ya están perdidos, que son aproximadamente el 13%, el 12,20%, la séptima parte de la etnia. Que solamente el 87 personas de ese pueblo hablan la etnia, hablan la lengua, que 111 tienen algún estudio y que 167, oiga eso bien, oigámoslo bien, 167 personas de ellos en analfabetismo. Y uno se pregunta, así como el señor Galán decía, que le dolería mucho ver que los niños se acuestan aguantando hambre. ¿Será que a los que han llegado ministros de educación, secretarios de educación en Arauca, y a los presidentes de los sindicatos de FECODE que tanto reclaman y que su función es esa, no les producirá un escozor en el estómago saber que de una sola población que no quedan sino aproximadamente 400 seres humanos vivos, casi la mitad del 50% no saben leer ni escribir? ¿Será que eso no? Y hablan de que están preocupados por el desarrollo. La Colombia humana, la potencia mundial de la vida, el desarrollo con prosperidad, Colombia en las regiones. Un poco de dichos mentirosos cuando las investigaciones del mismo DANE, que es el que supuestamente le presenta sobre la mesa el mapa a los dirigentes políticos, le está diciendo, oiga, mire, todo eso que ustedes hablan del desarrollo y de mejorar y que en cada periodo se hace propaganda de que hicieron y no hicieron y gastan los recursos públicos en eso, aquí vemos resultados distintos. ¿Y cómo es posible que un departamento que recibe tantas regalías por el petróleo esté lleno de guerrilla y que sus indígenas vivan en alfabetismo? Es un contrasentido. O sea, algo como en cierta forma análogo con la Franja de Gaza. Fluye el dinero, pero termina en otros menesteres. Esa es la triste, que me imagino que nos deja a todos muy, muy llenos de desazón, ver ese cuadro que es de una de las tantas etnias que están en el país en igual o peores condiciones. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales del ataque narcoterrorista del grupo terrorista ELN y asesinato de dos miembros de la policía en el resguardo indígena Betoye, municipio de Tame, departamento de Arauca? Pues mi coronel, como vemos en la foto, ahí están los bandidos que
el ELN ha escogido como cabecillas principales y que para la época eran los que estaban conduciendo la guerra comunista católica, en ese contrasentido que hay de comunismo y catolicismo que maneja el ELN contra Colombia. Y de esos 5, pues, no se sabe cuál de ellos es más asesino, más delincuente, más criminal. Pero específicamente ya el que desarrolla todas las líneas que le determinan los otros 4, y él también, es este sujeto, el tal Pablito. Este delincuente tiene más pecados que el mono Jojoy y Tirobijo juntos, igual que los demás que están en la foto. Y este es el responsable de toda esa serie de crímenes que se han cometido en Arauca, Casanare, Boyacá y la parte sur de norte de Santander, inclusive al otro lado de la frontera contra colombianos y contra venezolanos, y lo que es peor, esos crímenes al otro lado de la frontera con la connivencia de las autoridades venezolanas inmersas con estos 5 delincuentes en temas de narcotráfico, de minería ilegal y de acciones coordinadas de terrorismo orientadas a destruir la institucionalidad en Colombia. Esos son los responsables. Mi coronel, con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas de las FARC en la zona, ¿hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con el ataque narcoterrorista del ELN y el asesinato de 2 miembros de la policía en el resguardo indígena de Betoye, departamento de Arauca? Pues mucho, ¿no, mi coronel? Y cada vez que abordamos aquí esto reiteramos desazón, porque es que estamos puntualizando sobre un cuadro que es muy claro y que no podemos tapar la realidad con los dedos, ni tampoco enmascararla con argumentos optimistas de que esto va a mejorar. No, pues claro que tiene que mejorar, pero el tema es cómo se resuelve esto tan complejo, porque es que es estructural. El pacto FARC-Santos no solamente es que el señor Santos hizo lo que le dio la gana y las FARC también, es que es estructural porque sus antecesores no hicieron nada diferente. Antes abrieron los espacios para que se llegara a ese escenario en que los que decidían todo eran los terroristas. Y eso lo iniciaron Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana. Y hubo ese interregno ahí de un aparente posicionamiento fuerte del señor Uribe, pero también de vez en cuando le destapan que en su gobierno había mucho interés de negociar con las FARC y que hubo varios intentos y con el ELN fue el más conocido. Entonces, muy difícil que se piense que hay una claridad política cuando no la hay, pero siempre nos venden la idea de que se ha hecho. Obviamente, el crecimiento exponencial del ELN es consustancial, es consecuente con eso. Y lo sabemos por ejemplo, quien esté en el campo, quien le guste el campo, sabe que si no le echa el matamaleza alrededor de las plantas, pues se llena de hormigas, se llena de especies vegetales que se van a robar los nutrientes de las plantas, que se le van a pegar como parásitos, como la hiedra al cultivo, y finalmente pues se va a morir el cultivo, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces, así pasa. Si no se aplica la matamaleza contra estos grupos y fuera de eso, se le está abriendo más espacio de las zonas ubérrimas a la maleza para que llegue, pues la maleza crece y ese es el crecimiento exponencial del ELN. Hay un incremento a partir de que se termina el gobierno Uribe y comienza el gobierno Santos. Es evidente el incremento del acceso del narcotráfico al ELN y del ELN al narcotráfico y la multiplicación de acciones terroristas. No es porque inicie ese día, no vamos a decir eso porque entonces estaríamos faltando la verdad. No es que el 7 de agosto de 2010 es el día que el señor Uribe entrega la presidencia, a partir de ese día el ELN
se vuelve más narcotraficante y incrementa el terrorismo. No, no, eso lo vienen haciendo hace años. Lo que pasa es que con esa actitud ambivalente del señor Santos de permitir que la maleza crezca alrededor de las plantas del cultivo, pues infortunadamente una maleza trae más maleza. Y como dicen los campesinos, se enmonta el, el lote, se enmonta el cultivo. Y eso hizo que otros carteles también encontraran el espacio, porque el narcotráfico está presente ahí para financiar o para combatirse entre ellos, para repelerse a las FARC, y se acostumbraron a convivir y al ELN. O sea que hay una convivencia de mutua conveniencia, de mutuo rechazo, y en ocasiones se matan, en ocasiones se persiguen, en ocasiones se toleran, en ocasiones increíblemente se protegen, luego se repulsan, y esa es la dinámica de la guerra en Urabá, en Arauca, en Catatumbo, en el Guaviare, en el Guainía, en el Putumayo, en el Cauca, en Nariño. Entonces, ¿qué acabamos de decir al nombrar eso? Le dimos la vuelta a la periferia o hinterland del país. Eso sin contar el Nube Paramillo y la Sierra Nevada de Santa Marta. Durante ese periodo hubo unas exitosas operaciones aeroterrestres que iniciaron a tomar forma, porque es como una doctrina que va tomando forma durante el periodo de seguridad democrática, que se mantiene gracias al temple y al tesón de los comandantes de las fuerzas militares, no del señor Santos, porque él andaba en otro paseo. Y hay muchas de estas operaciones aeroterrestres que tocó al estilo de la operación Entebbe contra los islámicos que tenían secuestrados a los israelíes. Tocó decirle, es que hay una operación en curso, perdón, hay el bloque tal de las FARC está reunido en tal parte y hay que golpearlo. Entonces, el señor Santos decía, bueno, vamos a analizarlo. Decía, no, 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 señor, es que ya la Fuerza Aérea está bombardeando el campamento. O si no, hubiera suspendido la operación para llamarlos y decirles, allá vamos por ustedes. Entonces, si no se rinden, los vamos a someter. Eso fue una realidad. Fueron muchas de esas operaciones que fueron decididas por el comando de las fuerzas militares y se le informaron fue resultados. De lo contrario, hubieran pasado cosas diferentes. Eso hizo también que esa ubicación geográfica de los carteles de las drogas y los intereses de la narcodictadura venezolana se integraran, se yuxtapusieran y terminaron integrados todos en el cartel de los soles y con unos convenios, a veces tácitos, a veces perfectamente coordinados, de que tú haces, yo hago, y entre los dos no nos hacemos, y simultáneamente le hacemos daño al vecino que es Colombia. Entonces vivían y viven los bandidos de las FARC y del ELN al otro lado de la frontera con todas las comodidades, andan en camionetas, se mueven en avionetas, llegan al Palacio Miraflores, llegan al Fuerte Tiuna, tienen recepción como héroes. Recordemos que hasta Iván Márquez andaba en una moto Harley Davidson, dándose champú por Caracas y todo como si nada, protegido por la narcodictadura venezolana. Santrich vivió mucho tiempo en Caracas, en un sector como de casas fiscales de la Fuerza Armada. Ese bandido que está hoy en día de alcalde en un municipio de Bolívar, en Turbaco, cerca de Cartagena, estuvo, entre comillas, detenido un poco de tiempo en Caracas y vivía a cuerpo de rey en un apartamento con todas las comodidades, protegido por el chavismo. Otro que le decían Fernando Marquetaliano estuvo preso, entre comillas, y murió de viejo en Caracas. Era amiguísimo de Tiro Fijo. Y los del ELN, que tienen puerta abierta, van y vienen desde Cuba a La Habana como un ejecutivo que tenga negocios en Bogotá y Medellín, puede estar abordando cada 2 o 3 días un avión que lo lleva y lo trae, y en este caso aviones oficiales de la Fuerza Armada Venezolana transportando estos delincuentes. El plan Vuelo de Águila volvió a reverdecer en la importancia de los diálogos. Ya lo hemos tocado varias veces aquí, que el enfoque que tiene el ELN en los diálogos es hablar de poder popular, insistir en que ellos no son
aparte de la población civil, insistir en que todo tiene que gravitar alrededor de un hombre nuevo que comulga una doctrina eclesial de base e insistir en que se dialoga no para entregar las armas, porque eso no figura en ningún diccionario de Dios, sino que se dialoga es para una construcción de una revolución continental del hombre con el fusil y el evangelio. Y el plan Vuelo de Águila pues tiene todo el contexto de cómo se maneja la parte armada, la parte organizacional de masas, en eso es muy arraigado el ELN, no es solamente la parte organizacional interna de su estructura como grupo terrorista, que la manejan muy bien y a eso lo llaman los asuntos militares, sino es la parte organizativa y organizacional de la masa, de cómo estructurar desde la vereda hasta el municipio, del municipio al departamento y del departamento a la nación, una línea de grupos, de núcleos humanos ideologizados permanentemente. Y también hay que resaltar que durante esa época, así como hubo golpes trascendentales de las fuerzas militares a los terroristas, también hubo otros en que la guerrilla del ELN sorprendió a las fuerzas militares y a la policía, y podríamos resumirlo como en un toma y dame, en el que gracias a la superioridad de poder de fuego y de maniobra, las fuerzas militares dieron más contundentes golpes, pero también nos asesinaron soldados y policías y civiles. También se metieron a los poblados y asesinaron gente. O sea, una guerra, lo que estamos viendo ahí. Y sin embargo, los politiqueros dicen que no es una guerra. Obviamente todo eso gravita alrededor de un potencial que es el potencial humano. Cualquier organización humana tiene fuerza en la medida de que su estructura humana sea lo suficientemente robusta en lo físico y en lo mental. Porque se puede tener una gran masa, pero si no se tiene orientada, no se tiene estructurada sobre un pensamiento, pues no va a producir los resultados esperados. Y entonces el resultado esperado del ELN, pues naturalmente es ir cooptando todas esas masas a favor de su plan organizativo, eh, teniendo como eje gravitacional el terrorismo. Entonces hay que reclutar, hay que ideologizar, hay que ponerlos a cometer los actos, hay que reclutar, ideologizar y cometer los actos, y hay que hacer ese círculo permanente. Esos serían unos antecedentes muy generales de la región, que se suma con lo que vemos de las características étnicas, de las características geográficas y de un plan para desarticular el país en medio de una dirigencia política regional y nacional que ande en otro paseo. Mi coronel, ¿cuál fue el primer reporte que hizo la cadena Caracol Televisión respecto al ataque narcoterrorista del ELN y el asesinato de 2 miembros de la policía en el resguardo indígena de Betoye, en el departamento de Arauca? 7 en punto de la noche. Buenas noches. Empezamos con información de última hora. 2 policías murieron esta tarde tras un ataque guerrillero en Arauca. Estas son las primeras imágenes que se conocen del hecho. Durante varios minutos los subversivos dispararon armas de largo alcance contra la estación de policía del corregimiento de Betoyes, en zona rural del municipio de Tami. El ataque terminó con la vida de los patrulleros Andrés Felipe Cruz y Juan David Peñalosa, quienes recibieron varios impactos de arma de fuego. A esta hora, el ejército y la policía realizan fuertes operativos en la zona en la que delinquen guerrilleros de las FARC y del ELN. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa noticia, mi coronel, con diferentes actores y en diferentes sitios? Increíble. Pero ahí lo tenemos, y un corregimiento, como vimos, en el cual la policía está cuidando esa una etnia indígena. Y claro, allí hay pobladores mestizos, pero defendiendo semejante patrimonio que tiene Colombia, y los bandidos llegan y los asesinan cobardemente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué reportó al respecto la cadena Caracol Radio? Pues mi coronel, la cadena Caracol hizo este reporte que vimos, es de la noche, ya a las 7 de la noche, que lo hizo Jorge Alfredo Vargas, el noticiero Caracol, televisión. Pero el hecho ocurrió, como él mismo dijo, a las 2:30 de la tarde aproximadamente. Y ya a las 3:58 vemos aquí la hora exacta, en la
en el boletín de noticias de Caracol simplemente mencionaron que 2 policías muertos tras un ataque armado a Arauca y muy brevemente relacionaron el hecho. ¿Qué es lo que queremos resaltar aquí, mi coronel? Que algo tan grave en el que a un país le están matando a sus hombres que le garantizan la seguridad, simplemente se presente así en una noticia tan escueta y luego dan otro par de noticias de algo que pasa en Colombia o en el mundo y regresan al programa de humor y de chistes que escuchamos todos los días en Caracol y en los otros medios de La Luciérnaga y los demás. Entonces eso deja pensando la tragicomedia de un pueblo. Eh, si en Estados Unidos o en Israel o en Francia asesinan a un policía, eso se vuelve un tema de debate nacional y lo repiten en los medios y hasta paralizan las transmisiones de lo que están haciendo para resarcir que eso no puede pasar. La gente sale a protestar, se reúne frente a lo que llaman las municipalidades, pero aquí vemos que se limita a 3 parrafitos corticos y un periodista que lo lee hasta mecánicamente. Es más, estamos casi seguros que si localizamos al periodista o la periodista que leyó esa noticia ese día ni se acuerda. Ella leyó eso. Tocaría presentarle la grabación para decirle, oiga, mire, aquí está su voz contando, porque lo leen mecánicamente, como una noticia más. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas del ataque narcoterrorista del ELN y el asesinato de 2 miembros de la policía en el resguardo indígena de Betoye, en el municipio de Tam. Pues, mi coronel, antes de escuchar el minuto de silencio, quisiéramos también resaltar, así como cuestionábamos el informe de Caracol, es el informe que presenta el periódico El Mundo de Medellín, que no se queda atrás. Como usted ve, ningún comentario, ningún cuestionamiento a la guerrilla, sin una foto eh, antigua de algún ataque guerrillero, y ahí se ve a un soldado tratando de proteger la población y los pobladores esperando que al fondo se alcanzan a ver los 2 pobladores. ¿Qué ocurre? Y y la nota muy escueta, muy triste, mucho ocupa más espacio el titular y en letras rojas, atractivo que lo que dice aquí. Y de lo único que se rescata es que por lo menos dan el nombre de este par de seres humanos que perdieron la vida defendiendo a Colombia. Porque como vimos en el noticiero Caracol, ni en radio ni en televisión siquiera tuvieron la decencia y la deferencia de nombrarlos para honrar su memoria. Aquí por lo menos el periódico El Mundo de Medellín lo hace. Juan David Peñalosa y Andrés Felipe Cruz. Eh, Luego la emisora de Caracol Radio y ya hizo una pequeña descripción del drama que se vivió en Santander, en el municipio de Chinácota, a donde fue trasladado el cadáver de uno de los 2, que era nativo de esa región. Y ya por lo menos relatan que los santanderianos le han prestado una gran aporte a la seguridad nacional y que desafortunadamente era el segundo miembro de la Policía Nacional que era asesinado en esos días nativo de Santander, ¿no? Porque la semana anterior había sido asesinado un mayor de la policía en Tumaco en compañía de otro agente de policía, que ese sí no era santanderiano, que estaban, que fue otro caso muy mencionado, estaban haciendo actividades comunitarias, llevándole lápices y cuadernos a los niños y organizando comités de deportes y comités de integración con la comunidad, y eso no le gustó a los señores de las FARC en Tumaco, porque sabían que les quitaba sus bases de apoyo y decidieron asesinarlos. Entonces, visto eso, vamos a hacer el minuto de silencio en homenaje a esas víctimas de la Policía Nacional que son tan colombianos como nosotros y que por estarnos protegiendo son asesinados por los bandidos de las FARC y el ELN.
Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿trajo el Pacto FARC-Santos en el 2016 alguna paz al departamento de Arauca, en especial a la comunidad indígena de Betoye, en vía de extinción por la violencia del narcoterrorismo comunista practicado por las FARC y el ELN contra los colombianos? Mi coronel, la respuesta es no, y traemos aquí al escenario académico dos hechos, no porque sean los únicos, sino simplemente para demostrar por las fechas que los terroristas de las FARC y el ELN andan en otro enfoque, en otro escenario, y con otras intenciones. Y aquí vemos que 26 de julio de 2019, es decir, 2 años largos y medio después de que se firmó el show en el Teatro Colón por parte del señor Santos, y prácticamente un año después de que le entregó el gobierno al señor Duque, ocurrió este atentado terrorista. ¿Qué sucedió? Que este vehículo, un Nissan con placas de Soacha, Cundinamarca, algo muy extraño, porque una región donde hay inclusive vehículos que son con placas venezolanas, esté por allá, lo cual indica que es parte de alguna estructura que no está haciendo cosas muy santas. Además, porque no existe en Colombia la presión que hay en otros países, que si un vehículo circula por un estado, por un departamento, debe tener las placas de ese departamento y pagar los impuestos allá, por las razones obvias del uso de la cinta asfáltica, de las vías. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que este vehículo explotó, y fue tal la explosión como se ve mientras iba por la vía, que jamás se supo si fue que la persona que lo iba conduciendo lo dejó ahí para que explotara, o se dio cuenta que iba a explotar, o se le explotó, o se lo explotaron. Lo cierto es que no se encontró cadáver ahí, pero con esa destrucción que quedó el vehículo ya nos imaginamos qué le hubiera podido pasar a alguien si era que estaba allá adentro. Y ya los restos de lo que se encontró pues se ven en la foto. Y eso ocurrió en el corregimiento de Betoyes, como vemos, la vía sin pavimentar. Y luego, 3 años después de eso, ya al inicio del gobierno del señor Petro, no al de Duque, sino de Petro, bandidos del ELN llegaron armados, sacaron a este joven de la casa en un sitio que está ubicado en intermedio entre Flor Amarillo, que es otro corregimiento indígena, y Betoyes, y lo sacaron y lo asesinaron. Y aquí lo triste, como suele suceder, es que fue una ficha, asesinado a un indígena. Sí, pero es que ese indígena tiene nombre y apellido, y era un ser humano como nosotros, ¿no? Noticia, asesinado. Y los periodistas no habían podido confirmar la identidad, y lo dejamos así para que nos demos cuenta que hasta publican una foto escabrosa de cómo quedó el cadáver de ese joven, allí rematado a tiros por los bandidos del ELN y las FARC. Entonces, si vemos en 3 años apenas dos hechos, que no son los únicos, sino que los ponemos en el tiempo para demostrar que no estamos hablando por hablar, nos indican que definitivamente el pacto FARC-Santos no sirvió para nada a traerle paz, para traerle paz a esta región. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas de los grupos terroristas del ELN y la FARC en el departamento de Arauca en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? Mi coronel, infortunadamente la respuesta que uno quisiera que fuera así es no, porque vemos a este par de sujetos, el uno disfrazado de militar con fusil, haciéndole daño al país, y el otro ocupando un cargo que nunca mereció, haciéndole daño al país desde la más alta instancia del poder en Colombia. Y cada uno preocupado por sus intereses personales, el uno por el narcotráfico
para seguirse enriqueciendo y seguir destruyendo Colombia, y el otro para que los narcotraficantes no les pase nada y él seguir en el poder para seguir destruyendo a Colombia. Entonces es una suma negativa que nos sigue causando daños y que obviamente si a los anteriores no les pasó nada y estos vienen con nuevos bríos a negociar, pues definitivamente es muy difícil que se logre resarcir a las víctimas, que se logre someter a la justicia a estos delincuentes y que vaya a haber un cambio en la política contra el crimen, pues vendrán otros con más ambiciones todavía y con nuevas imposiciones y es como un círculo vicioso. Entonces ahí se cumpliría algún análogo, como dice el señor Netanyahu, que si él para la operación en este momento contra los terroristas en Gaza, sería como darles patente a los demás grupos terroristas para que vuelvan y ataquen a Israel porque saben que no les va a pasar nada, ya que en el momento en que los estén persiguiendo, se para la operación. O sea, son lógicas difíciles de entender, de pasar en la guerra, pero síntesis, no, no, mi coronel, no se puede esperar nada y al contrario, revictimización y burla al resto del país. Mi coronel, es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el ataque narcoterrorista del ELN y el asesinato de 2 miembros de la policía en el resguardo indígena de Betoye en el departamento de Arauca. Claro, mi coronel, así como veíamos ayer que sobre el norte de Santander, que está aquí en el mapa, hay una gran cantidad de condicionamientos para que las guerrillas se mantengan vivas y para que el fenómeno se sostenga en el tiempo, pues pasamos a Arauca y vemos que hay unas reflexiones muy similares todas, porque es zona fronteriza y porque todas coinciden. Entonces, vemos que, miremoslo de atrás hacia adelante, todo es un contexto geopolítico de una zona integrada, norte de Santander, Arauca, Boyacá, en la cual se ha olvidado el terrorismo, desde donde se desprenden el Magdalena Medio y el oriente del país, donde tanto el ELN como las FARC han construido sus planes estratégicos, donde el plan Vuelo de Águila del ELN ha conseguido gran apoyo con la narcodictadura de Venezuela, en cambio el plan estratégico de las FARC también, donde se repite esa posición desafiante, agresiva, violenta y multiplicada, como lo hemos venido notando en nuestros últimos análisis, con acciones criminales extremas por medio de activación de artefactos explosivos, plan pistola, aunque se hace con fusil y todo eso se denomina plan pistola porque es asesinar selectivamente personas, una mentalidad olvidadiza, arrogante y hasta utilitarista de la dirigencia política que se traduce o se refleja en la forma como los medios describen los hechos de sangre relacionados con el conflicto, un eterno y prolongado sacrificio de parte de nuestros soldados y policías entregando sus vidas sin que haya un camino diferente y una metodología diferente y un reconocimiento diferente al sacrificio de estos hombres y mujeres al servicio de Colombia. Y desde luego el desenfoque en las conversaciones de paz. Todo esto es un círculo vicioso, negativo, en el cual siempre encontramos prácticamente los mismos puntos de confluencia, pero de confluencia negativa para Colombia. El turno es para mi coronel Saldaña o para mi coronel González. Se me enredaron los cables aquí. Adelante, mi coronel. Sí, mi coronel, muchas gracias. Mi comentario para el día de hoy. Los policías de Colombia han soportado con gran entrega la inclemente agresión del terrorismo comunista. Muchos de ellos han ofrendado heroicamente su vida en su misión de defender la ley y el orden. Como lo es en el caso del episodio contado en el día de hoy, sobre el asesinato de 2 de sus hombres que protegían al resguardo indígena de Betoye. Una comunidad indemne ante la brutal agresión del despiadado comunismo.
que con su ideología violenta intenta someter a los pobladores aborígenes usando cualquier forma de agresión sin ninguna consideración, incluida la violencia de los derechos humanos. La culpa de tales crímenes no podía quedar impune ante el pueblo colombiano por la simple omisión en el llamado informe de la verdad, explicación considerada por todo el pueblo colombiano. La confesión sincera del arrepentimiento de los terroristas por los crímenes cometidos durante más de medio siglo de barbarie marxista era absolutamente indispensable. Confesionario atendido por un sacerdote jesuita que supuestamente actuaría con la objetividad de la moral cristiana y libre de toda influencia de la ideología comunista, y donde no se deformaría la verdad de los delitos, como se hizo para transferir la culpa de los crímenes al gobierno colombiano. Cuando esos policías están dedicados a defender a la gente de la opresión de los bandoleros, porque los terroristas creen tener derecho a ejercer autoridad sobre los habitantes y que por eso son lugares que no pertenecen a la soberanía nacional, donde los delincuentes pueden explotar y someter a los moradores para el beneficio personal. Y todo eso en nombre de la ideología comunista, que ha sido traída cual otra letal pandemia de regiones del mundo que son extrañas para nosotros, y con una deformante y agresiva culturización. Por tal razón, era esperado que en el informe del prelado, por ser cubierto con el manto de la sagrada bondad religiosa, las víctimas y las familias de nuestros policías encontrarían al menos el consuelo moral y espiritual de la Iglesia, convirtiendo al informe en pilar político, social y humanístico, que es fundamental para la paz, objetivo que no fue logrado por esa deformación que se indujo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. No sé si mi coronel Saldaña tenga hoy algún comentario, porque creo que el tema lo merita. Adelante, mi coronel Saldaña. Sí, gracias, mi coronel. Pues yo agregaría lo siguiente, y es que cuando los terroristas no se les persiguen, pues sucede lo que en este momento acabó de explicar mi coronel Iván González. Se creen dueños de las regiones. Uno. Y dos, que así como en el episodio de ayer, la fuerza pública, el ejército a través de los ingenieros militares, construyeron la carretera Sardinata, el Carmen, Las Mercedes, también en el departamento de Arauca. Los ingenieros militares de Colombia construyeron la carretera Arauquita, Saravena. Esto para significar que mientras la fuerza pública construye, los terroristas destruyen y el poder político no se da cuenta de eso o se hacen los de la vista gorda, como se dice popularmente. De esta manera es difícil, muy difícil, casi imposible tener la paz en Colombia y con la paz llevar el progreso a nuestro país y pensar en volvernos en una potencia, y seguiremos siendo satélites de las potencias, porque ineludiblemente tenemos, si no pensamos en potencia, que alinearnos a la potencia que más nos convenga. Esta sería mi reflexión, mi coronel. No, pues muchísimas gracias, mi coronel. Y sumándole a los dos puntos que ustedes expresarse, diríamos que aquí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación, como lo dejamos en claro a lo largo de la exposición. Y es que solamente le dedican esfuerzos a exaltar a los políticos, que son los que pagan con dinero del Estado la pauta para que se mantengan en los medios. Y estos hechos, tanto de sangre como de desarrollo que aportan las fuerzas militares, nunca tienen ese despliegue. Porque usted nombró dos carreteras, por mencionar algunas de las que el país
ha recibido de los ingenieros y los puentes. Ah, sí, sí, el ejército puso un puente y arregló el problema, pero si sale el gobernador del departamento o el propio presidente, eso es nube de periodistas, entrevistas, programa especial dedicado y en todos los noticieros lo resaltan. Y aquí lo hace el ejército favoreciendo una comunidad y parece que no les importara, como si por lo que lo hizo el ejército no tenga el valor que eso merece. Y la vida de los seres humanos menos. 2 soldados, 3 policías, 2 civiles asesinados por el ELN y no deja de ser un titular por allá escondido y no una realidad. Pues bien, llegamos al final de este programa. Esperamos que hayamos dejado la inquietud de cómo se está destruyendo una etnia en Colombia al vaivén del terrorismo comunista del ELN en la frontera y todas las dificultades que vive el país. En la noche de hoy seguiremos con nuestros análisis diarios. Esperamos a todos y contamos con su presencia. Que Dios nos siga protegiendo y siga iluminando a Colombia. Feliz día para todos. Gracias. Gracias.